Hola, buen día y bienvenidos a esta demostración del módulo del Lightstar 4D denominado ROTPlus 8, que es el módulo del programa para el cálculo luminotécnico automático para viales. Es decir, nosotros a través de la utilización de este programa podemos calcular las calles de una entera ciudad. Es decir, todos los tramos, todos los trocitos de tipo rectilíneos. El cálculo está basado en un fichero Excel donde nosotros podemos insertar los datos de la calle, los datos de las aceras, de las áreas de parking, el tipo de luminaria y la disposición de la luminaria. Este fichero Excel es este. Y si nosotros lo abrimos, podemos descubrir las distintas partes de este fichero. En la parte de izquierda podemos encontrar los datos complementarios del proyecto, es decir, podemos definir la sección tipo, el vial, el tramo. Es decir, son elementos que nos permiten de reconocer el proyecto. Tenemos que decir que la primera columna, lo que está en la primera columna, en la segunda y en la cuarta, es algo que después veremos se utiliza también para denominar el fichero de proyecto. Otra parte, aquí a la derecha, se refiere a los datos de las zonas y de las luminarias para el cálculo. Está subdividida en distintas partes, como se puede ver aquí. La primera es los parámetros de la calzada. Es decir, definimos la clase según el estándar EN 13201. Después, tenemos que definir el paso de reducción de la clase, es decir, el estándar 13201 nos permite de definir, por ejemplo, una clase distinta, una clase de alumbrado público distinta en función de las horas de utilización de la instalación lumínica. Es decir, por ejemplo, por la noche, en las primeras horas de la noche, nosotros podemos tener un nivel más alto, es decir, elegimos una clase más alta y después por la noche, es decir, más o menos a las 3 de la noche, podemos bajar el nivel y ahorrar energía en este caso. Esto está permitido con el estándar EN 13201 y nosotros aquí podemos definir los pasos de reducción. Es decir, que en este caso el programa va a expandir esta línea con estos parámetros en una segunda línea donde va a utilizar los mismos parámetros, pero con una clase menor. Es decir, que va a crear M4 y va a añadir también M5. El paso de reducción es algo que se ha añadido con la nueva versión del programa. Y aquí, en lo que está puesto en la línea 5, podemos encontrar la descripción del cambio que se ha introducido y los parámetros, en este caso, que se pueden utilizar, es decir, 0, 1 y 2. Es decir, que podemos insertar máximo 2 pasos de reducción de la clase. A la derecha de esta columna encontramos la tolerancia sobre la luminancia, es decir, que nosotros a través de la clase podemos definimos un valor de luminancia mínima que tenemos que realizar en la calle para que sea adecuadamente una clase M4. Pero claro, el proyectista puede definir una tolerancia, es decir, que sacamos el valor 0,75 y añadimos como en este caso, un 5% de seguridad. Otra columna es la tabla R, ya existía anteriormente. Es la tabla de los factores reducidos de luminancia del
del asfalto de la calle. Y con su Q0, que en este caso está puesto a 0,07, es decir, un 7%. Más pasamos a la sección que se refiere a las aceras y carriles de estacionamiento, donde podemos definir una clase. Podemos definir también, y esto es otra parte que se ha añadido con esta nueva versión 8 del programa, es decir, la tolerancia sobre la luminancia. Esta no es luminancia, es iluminancia. Los coeficientes de reflexión y ya está. Desde aquí empezamos con la geometría de instalación. La geometría de la calzada, la geometría de calzada y de carriles. Es decir, que aquí definimos el sentido. Si es un sentido único, tenemos que poner sí. Hay dos opciones, sí, no. Más se define la dimensión transversal de la acera, 1, del carril de estacionamiento 1, de la calzada 1, en este caso se define 7 metros de ancho total por un total de 2 carriles, es decir, que cada carril tiene 3,5 metros de ancho. Más hay la oportunidad de definir una mediana central y después la calzada 2, esto es como reflejado en esta zona, la primera de aquí a la izquierda, la calzada 2, el número de carriles, el carril de estacionamiento 2 y la acera 2. En este caso no hemos definido nada más que la calzada 1 y el número de carriles. Aquí el programa me muestra en la columna W, me muestra el ancho total. Claro, en este caso encontramos el mismo valor, pero en caso de tener distintas secciones, nosotros vamos a sumar las distintas partes. A la derecha de la geometría encontramos los datos de la luminaria. Es decir, cómo se va a instalar la luminaria. Tenemos que decir que en este módulo, en este programa, nosotros podemos manejar solo un tipo de luminaria. Y en este caso tenemos que definir la altura de instalación, la interdistancia, la inclinación, el saliente de la calzada, el factor de conservación y el factor de uso. Estos parámetros son todos parámetros hasta el factor de conservación, son parámetros a rangos. Es decir, que nosotros podemos definir un solo valor, como en este caso, que por la altura de instalación hemos definido una altura de 8 metros, es decir, desde el plano horizontal de la calzada hasta el centro lumínico de la luminaria. Pero, como poniendo aquí el ratón, podemos ver que este campo se puede definir como rango, es decir, podemos insertar un solo valor, como hemos hecho, pero podemos también insertar valores múltiples, separados por el pipe. Este símbolo que nos dice, por ejemplo, aquí en el ejemplo, que tenemos que calcular a 5,5, 7,5 y 8. Si no, podemos definir rangos. En este caso, como se puede ver, hemos definido 6, 2 puntos, 10, 2. Significa que tenemos que calcular entre 6 y 10 con paso de 2 metros. Es decir, calculamos con 6, 8 y 10. Y la mezcla de valores y rangos, como se puede ver en este caso. Es decir, que consideramos las distintas maneras de definir valores múltiples y de definir rangos. En el mismo sistema podemos manejar la interdistancia, la inclinación, el saliente de la calzada y el factor de conservación. Este factor de conservación antes no estaba como rango y como valores múltiples, pero ahora se ha cambiado y permitimos también de cambiar este factor de conservación o factor de mantenimiento.
El factor de uso se ha añadido con esta versión y es el factor que han pedido unos proyectistas para evaluar, en lugar de considerar las clases y el paso de reducción de la clase, de definir un factor de uso. Este factor de uso se va a multiplicar con el factor de conservación y, claro, reduce el factor de conservación, es decir, que vamos a considerar un valor de flujo más bajo. En esta columna AD definimos la distribución de las luminarias. En este caso hemos elegido una fila a la izquierda, pero podemos tener una fila a la derecha, dos filas opuestas, y estas son todas las opciones disponibles. En la columna AE tenemos que definir la fotometría o las fotometrías, como se puede ver aquí, que queremos utilizar. Estas fotometrías se tienen que poner en una carpeta que después se tiene que definir en esta parte del fichero Excel. Abrimos un segundo la carpeta donde hemos puesto las fotometrías. Como se puede ver, aquí por dentro hemos puesto las distintas fotometrías y en este caso estamos pidiendo al programa que haga los cálculos considerando todos los ficheros XL incluidos en esta carpeta, que es la carpeta de las fotometrías. Nosotros podemos calcular, Rotplus permite de calcular con fotometrías que sean de formato EULUMDAT, de formato IS LM63, ISTM33 o XL, todos los formatos más reconocidos a nivel mundial. A la derecha del fichero podemos definir el código de producto, pero este campo hemos visto que es un campo que no se utiliza mucho. Es un campo que se puede dejar libre como está puesto ahora. Aquí, en estas dos AG y AH, tenemos que definir unos parámetros que después sirven para definir el cálculo de IPI y de IPEA. Es decir, el índice parametrizado de eficiencia energética de instalación y de IPEA y de luminaria. Es decir, que esto viene de un estándar que ahora es una ley en Italia que nos permite de definir la clasificación energética de instalación y la clasificación energética de luminaria. ¿Por qué de instalación? Porque nos permite de definir el nivel de utilización del flujo al respecto de la calzada. Es decir, podemos imaginar que si nosotros ponemos un tilting en una inclinación de la luminaria a 90 grados, el flujo se va por el cielo, pero no se va por debajo en la calzada. Y esto corresponde a un valor de IP muy bajo que se va a poner por debajo del límite mínimo que pone el estándar y la ley de Italia. ¿Qué hay más? La última columna antes de esta negra es el proyecto. Aquí, si nosotros ponemos el nombre del proyecto, porque el programa una vez que ha calculado guarda también el proyecto en la carpeta que está definida aquí, es decir, ruta de acceso para la grabación de los proyectos. Con esta, el programa conoce dónde guardar los proyectos. Y aquí podemos definir el nombre. Es decir, que podemos definir cualquier nombre si lo necesitamos. Si el programa tiene que realizar una expansión, es decir, tiene que calcular con distintas líneas que se refieren a, por ejemplo, distintas luminarias, pero insertamos aquí un nombre, el programa va a grabar los proyectos añadiendo un guión bajo 01, 02, 03 para distinguir entre los distintos proyectos. Si no lo dejamos
libre, como se ve aquí, automáticamente el programa va a utilizar, como ya hemos dicho, la primera, la segunda y la cuarta columna para mezclar las tres descripciones y realizar el nombre de proyecto. Aquí, a la izquierda, están los parámetros de input, de inserción de datos. A la derecha está todo el apartado que se refiere a la grabación automática de parte del programa en el cálculo de todos los parámetros que se van a calcular en función de los parámetros que hemos definido hasta ahora. Y regresaremos a este punto una vez realizado el cálculo. Vamos a analizar las fotometrías. Estas fotometrías que hemos pedido al programa de utilizar son 4 fotometrías que se refieren a un producto de un fabricante que permite de regular el producto en función de la corriente de pilotaje. Aquí tenemos una luminaria con un módulo, tenemos otra luminaria con 2 módulos LEDs, 3 y 4. Vamos a ver cómo son estos ficheros. Estos ficheros incluyen una herramienta muy interesante que es la gestión de las corrientes. Es decir, que si arrastramos y pegamos este fichero OXL, nosotros vamos a encontrar también esta curva. Esta curva es muy importante porque es la curva que nosotros utilizamos para calcular y optimizar la elección de la solución más adecuada para cumplir con los parámetros que hemos definido, es decir, con la clase, con la tolerancia que hemos definido hasta ahora. Es decir, que el programa va a buscar la solución más adecuada. No necesita calcular un número prácticamente, podemos decir, muy alto de soluciones que después tenemos que analizar uno por una. Es el programa que automáticamente me dice, para conseguir el valor de clase, 0,75 más 5%, es decir, 0,79, lo podemos conseguir con este valor de corriente. Y esto es una ayuda muy grande porque, primero, como podemos ver en poco tiempo, podemos realizar cálculos muy rápidos, conseguir exactamente la solución y no perder tiempo en calcular en miles de ficheros, por ejemplo, LDTs, que no permiten incluir estas curvas de flujo y de potencia en función de la corriente. Vamos a ver cómo ahora se realiza el cálculo. Quiero decir que en este caso hemos realizado los ficheros OXL trayendo los datos desde los distintos ficheros LDT que en este caso incluyen. Aquí está puesto el valor de la corriente, un módulo, después tenemos un módulo con otro valor de corriente y hemos insertado todos estos valores en el fichero XL. En realidad no hemos insertado todos los valores. ¿Por qué? Porque después de las análisis que hemos hecho aquí en Oxitec, hemos visto que poniendo un total máximo de 7 puntos, podemos conseguir una poligonal, como se ve aquí, que se funda en distintos segmentos, que tiene una correspondencia muy buena con la curva real. Porque, claro, nosotros hablamos de una curva, no hablamos de una recta. Y por eso la podemos aproximar con estos segmentos y estamos muy cerca, como hemos podido comprobar, estamos muy cerca a la curva real. Realmente los puntos que están exactamente en la curva son estos puntos rojos o estos puntos azules.
Pero los valores que están en el medio, como en este caso, siendo una curva que tiene una concavidad en esta dirección, estos puntos no están muy lejos de la curva, pero están por debajo. Es decir, que estamos en una parte de seguridad. No estamos diciendo que nuestra luminaria realiza más luz de la luz que realmente puede emitir como flujo o de la potencia que sale en función de los distintos parámetros. Esto es un sistema que ha sido introducido aquí en Italia de parte de la empresa Iuzzini y de parte del ingeniero Spaccesi, que hizo un estudio muy detallado que ha sido insertado y presentado en SEI, que es el Comité Electrotécnico Italiano, y que después realizó un documento técnico que se ha traído a IESE, el International Electrotechnical Committee, y ahora es un estándar internacional que se llama IEC 62722-2-1, y esta parte está descrita, está bien definida en la sección Appendix C de este documento. Al final, este sistema nos ayuda a realizar un cálculo muy rápido y todo manejando los datos de una luminaria en esta forma nos permite de evitar de realizar las curvas fotométricas para todas las distintas curvas. ¿Cómo se realiza el cálculo con Rotplus? Simplemente tenemos que elegir esta función, proyecto avanzado para viales, y entrar en esta ventana. A la derecha encontramos cálculo automático de viales, lo abrimos y claro, nosotros como primer paso tenemos que definir el fichero Excel que hemos introducido hasta ahora, que tenemos que cerrar. Ok, elegimos este fichero, confirmamos y el fichero está abierto. Aquí queremos mostrar el fichero Excel y pulsando sobre Open File, el programa abre automáticamente el fichero. Desde aquí, como ya hemos dicho, tenemos que realizar la expansión, es decir, añadir todas las líneas en función de los distintos parámetros que hemos definido. Es decir, en este caso, simplemente una clase. Pero una clase M4 y otra clase M5. Y las dos se tienen que multiplicar para las 4 fotometrías que hemos elegido utilizar para este cálculo. Es decir, vamos a tener un total de 8 líneas, como se puede ver aquí, de cálculos que tenemos que realizar. Desde ahora, una vez acabada la expansión, tenemos que seleccionar DoCalc y empezar con los cálculos. Como se puede ver, cada cálculo tiene un tiempo total aproximadamente de 3 segundos, máximo 3 segundos. Y como podemos ver, en poco tiempo hemos conseguido de terminar todos los cálculos y estamos listos ahora para analizar la tabla Excel. Claro, como hemos dicho, el programa nos muestra a la derecha de la columna J el log, es decir, que en caso el programa encontré un problema, un error, nos va a mostrar aquí el detalle y la descripción del error. Aquí el programa ha insertado el nombre del proyecto. Como podemos ver, es exactamente la descripción que viene de la primera columna, segunda columna y cuarta columna. Y es igual
para todos, pero claro, el primero no tiene la extensión como en este caso que hemos tenido que añadir guión bajo 02, 03 hasta 08. Estos son los proyectos que nosotros encontramos automáticamente en la carpeta proyectos. Estos son los proyectos que después nosotros, en caso de necesidad, podemos analizar a través de la Star 4D. Regresamos aquí. Esta parte no tiene cálculos porque no hemos definido las dimensiones de la acera, del carril de estacionamiento, etcétera, pero hemos definido la calzada 1 y por eso tenemos los valores de iluminancia promedia, el valor mínimo de iluminancia, el valor máximo, la uniformidad general, etcétera, la semicilíndrica, la vertical mínima, EHS, la hemisférica y la U con 0 que se refiere a la hemisférica. Esto para los valores de iluminancia. Aquí tenemos los valores de luminancia. Como se puede ver, aquí el programa me ha calculado para el módulo, como podemos ver, la fotometría que encontramos aquí es una fotometría con un módulo. Esta fotometría no permite de conseguir el valor de 0,079, que es el valor mínimo que tenemos que conseguir. Y por eso el programa automáticamente me pone en rojo, es decir, no es una solución adecuada como luminaria, como instalación, para conseguir los valores definidos con el estándar EN 13201. Aquí el programa me muestra también el detalle de todos los distintos parámetros que, como podemos ver, conseguimos los parámetros. Estos son todos buenos, pero el solo valor que no es bueno es este. En este caso, conseguimos con 2 módulos y con 3 módulos, conseguimos el valor que me define el estándar más la tolerancia. En estos dos, con 2 módulos y con 3 módulos. Pero con 4 módulos no lo conseguimos. Estamos mucho por encima del valor mínimo que tenemos que utilizar, que tenemos que conseguir. Es decir, que en este caso, con 4 módulos, el valor mínimo de flujo y de potencia que podemos utilizar es un valor que me da un valor de flujo mucho por encima del valor mínimo definido. Y esto se puede encontrar aquí a la derecha, donde tenemos otras secciones importantes. La primera es la valoración de la eficiencia energética con los parámetros IPEA, es decir, el índice parametrizado de eficiencia energética luminaria, con, en caso, la potencia adicional que pero no hemos definido. Y desde aquí, IPEI es el índice parametrizado de eficiencia energética de instalación. En este caso, conseguimos estos valores. Después tenemos la instalación, la interdistancia sobre la instalación, que es un parámetro que puede ser interesante en caso de proyectación, porque, claro, si nosotros más estamos cerca de 4, mejor es. Y después la densidad de potencia, el Q, coeficiente de instalación, el UF, el factor de utilización, utilization factor, y la eficiencia global de la instalación. Aquí a la derecha tenemos los datos de la luminaria, es decir, esto es la luminaria de un módulo y la corriente de alimentación
tiene un valor de 180, que es el valor máximo que nosotros podemos conseguir con esta luminaria, es decir, con una regulación de 34,8 de potencia y un valor de 4730 de flujo. Pero este valor de flujo que podemos encontrar, este es un módulo y podemos verlo aquí, estamos aquí por encima, al valor máximo conseguimos 4730 con una potencia de 34,8. Y este no es suficiente para conseguir, como hemos visto, el valor de luminancia mínima definida por el estándar, por la clase, en este caso la clase M4. Lo podemos, como hemos visto, conseguir con una corriente de alimentación con la luminaria de 2 módulos a 107 miliamperios, con una potencia absorbida de 40,14 y de 5.876. En este caso, con 3 módulos, podemos bajar la potencia y bajamos también la corriente. En este caso, en el caso de luminaria con 4 módulos, estamos a un valor de corriente de 60 miliamperios, pero en este caso conseguimos un valor de flujo mucho por encima y por eso no podemos bajarlo más y hemos conseguido, como hemos visto, un valor de luminancia de 0,91. Y esto, por lo menos aquí en Italia, es un valor bastante por encima porque nosotros tenemos que no estar más del 25% del valor mínimo de luminancia definido por el estándar. Más aquí el programa nos ha dado también el parámetro de la intensidad lumínica según EN 13201 del 2015, el parámetro G asterisco y el índice de deslumbramiento o glare index D, definido siempre por el mismo estándar. Aquí tenemos el downward flux fraction, aquí tenemos el UL según IES-TM15 y el otro parámetro UH, que nos permiten de definir cuánto es el flujo que va por encima. En este caso, por encima y por debajo. Aquí tenemos que el 100% del flujo como este, porque es al final el mismo parámetro, se va por debajo y no hay nada por encima. Como hemos podido ver, esta solución es una solución muy rápida, es un tipo de cálculo muy rápido y es un tipo de cálculo que nos permite de seleccionar directamente los valores de corrientes que nosotros necesitamos para conseguir los valores del estándar. Otro tema es si nosotros calculamos con todos los ficheros LDT. Si nosotros consideramos que en este caso hemos pasado más o menos entre 2 y 3 segundos para realizar un solo cálculo, por un total de 8 estamos a un máximo de 24 segundos. Es decir, es un tiempo muy rápido de cálculo. Si nosotros sacamos los ficheros LDT y calculamos con los ficheros LDT, tenemos que calcular con un total, como se puede ver aquí, de 244 ficheros. Por 2 configuraciones estamos a 488 ficheros, que si nosotros multiplicamos por 3, estamos aproximadamente en un total de 40 minutos. Es decir, desde un lado tenemos 24 segundos, desde el otro tenemos
tenemos 40 minutos de cálculo, pero no tenemos por fin una información así definida y bien definida. Es decir, realizamos aquí lo que realmente necesitamos. Si nosotros calculamos con todos los ficheros LDT, después tenemos que analizar uno por uno los distintos cálculos y ver cuál es la solución más adecuada. Por ejemplo, en este caso podemos ver que nosotros conseguimos los valores de 0,79, lo hemos dicho, con 2 módulos y con 3 módulos. Y en este caso conseguimos también con, como podemos ver aquí, 0,53, 0,66. Es decir, que nosotros con este caso, con 3 módulos, estamos por encima y por eso esta no es una solución adecuada. Es decir, si nosotros tenemos, en este caso, 2 o 3 módulos, aquí el programa me dice que no podemos utilizar es decir, 3 módulos, porque estamos bastante por encima del valor que exactamente sería de 0,53. Es decir, que la luminaria que nosotros podemos utilizar es la luminaria con 2 módulos, donde aquí tenemos los valores de corriente correspondiente, que es 70, y en este caso de 2 módulos 107 para conseguir la clase M4 y esto es para conseguir la clase M5. Los otros 1, 3 y 4 no consiguen los objetivos y por eso tenemos que no considerarlos. Otro caso sería de analizar un total de prácticamente 500 líneas y tenemos que elegir los distintos valores y si no tenemos una resolución adecuada, es decir, una interdistancia entre los dos valores de corrientes consecutivas bajas, nosotros podemos tener el riesgo de no ir a conseguir exactamente el valor que podría ser el valor más adecuado. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un paso de 50 miliamperios, podría ser que el valor correcto está en el medio. ¿Y cuánta es la potencia que nosotros no vamos a ahorrar, que vamos a perder? Podría ser importante. Y claro, por ejemplo, podemos decir que aquí en Milano, donde están instaladas un total de 144.000 luminarias, ganar un vatios significa al final del año aproximadamente ganar 70.000 euros, que es algo bastante interesante. Es decir, que Rod+ ayuda, sobre todo con la versión 8, a conseguir el resultado optimizado y el mejor resultado posible.